4 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por que tú nos edificas, nos hablas y nos bendices. Permite que podamos obedecerte para que podamos ver grandes bendiciones y días mejores. Danos más crecimiento y provéenos para comprar masías, Señor, y todo lo que necesitamos para que tu iglesia funcione mejor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Hermanos, como estamos estudiando el libro de Génesis, estamos viendo cada uno de los días de creación. Amén. Vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿verdad? Pero cuando terminemos el día sexto, antes de pasar, porque el día séptimo, hermano, ahí Dios no hizo nada, ¿verdad? Cesó de obrar. Y el día séptimo quiero que le pongamos mucha atención, porque vamos a ver la cuestión del reposo. ¿Cómo es la cuestión del reposo? Porque por ahí, pues algunas iglesias dicen que uno tiene que guardar el sábado. Otras iglesias dicen que tenemos que guardar el domingo. Y los argumentos se basan en que Dios en el día séptimo reposó, dice que santificó ese día, y en los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo para Jehová. Entonces, ¿cómo poder entender esas cuestiones cuando algún adventista del séptimo día, o alguno que se congregue en una iglesia judía, o algún judío mesiánico nos venga y nos diga: mire, ustedes están equivocados porque no guardan el sábado? ¿Qué le podemos contestar? Así que, hermano, trae papel y lápiz, póngase las pilas para poder apuntar, no pierda detalle para que usted crezca espiritualmente y en el conocimiento de la palabra. Hermano, veíamos que en el día quinto, hermanos, Dios había creado pues peces, ¿verdad? Y aves. Lo había creado todo del agua. Del agua creó Dios, hizo que el agua produjera aves y los animales también. Dios bendiga. Dios quiso, fíjense bien, que del agua salieran peces y aves. Eso lo vimos en el día quinto, ¿verdad? Bienvenido, hermano. El día quinto. Entonces luego vemos en el versículo 24 que dice: luego dijo Dios, o sea, después del día quinto, aquí comenzamos ya el día sexto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿A qué tipo de seres se refiere? Ahí lo dice, mire: bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. O sea, hermano, está hablando no de animales marítimos, no está hablando de animales voladores, está hablando de los animales terrestres, ¿verdad? De los animales de la tierra. Entonces dice claramente que los creó según su especie, y fue así. Versículo 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra. Antes había dicho serpiente, ¿verdad? Pero, hermano, se cree que la serpiente antes no se arrastraba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tentó a Adán y Eva, la serpiente, Dios como castigo le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Quiere decir que probablemente tenía patas, ¿verdad? Entonces puede referirse a otro tipo de animales terrestres siempre que se arrastren, ¿verdad? Pero, hermano, como por ejemplo, tal vez no arrastrarse así que no tengan patas, ¿verdad? Sino que están casi al lado de la tierra, como los cien pies o cualquier otro animal, ¿verdad? Que se arrastre. Pero acá se menciona pues que eran según su especie. Pero claramente hace la diferencia la Biblia entre animales terrestres, animales del agua y animales voladores, ¿verdad? Entonces dijimos
que los animales, tanto del agua, todo tipo de pez, tiburones, ballenas, ¿verdad? O las que no iban llenas tampoco, ¿verdad? Todos los animales acuáticos y también las aves fueron creadas del agua y los animales terrestres fueron sacados ¿de dónde? ¿De dónde los hizo Dios? Del agua. No, los animales de la tierra, los que se arrastran, el ganado, todos esos animales, ¿de dónde los hizo Dios? De la tierra. Los que hizo del agua, ¿cuáles fueron? Los peces y las aves, todo animal volador y todo pez fue hecho del agua. Los animales terrestres, vacas, toros, leones, tigres, cualquier animal, ¿verdad? Que Dios hizo terrestre, lo hizo de la tierra, que produjera la tierra, de la tierra salió. Así como cuando Dios hizo al hombre, que del polvo de la tierra formó el muñeco llamado hombre, y entonces sopló en su nariz aliento de vida. Ya vamos a llegar a eso. Así Dios hizo que la tierra produjera los animales terrestres. ¿Y fueron hechos en qué día los animales terrestres? ¿Ah? En el sexto día. Recuerden, fíjense que yo que ustedes, hermanos, les voy a dar una clave. Yo lo he hecho aquí en mi Biblia. En cada versículo donde dice, y fue la tarde y la mañana tal día, póngale un círculo. Así usted identifica el día ya terminado, ¿va? Por ejemplo, si usted mira en el versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Ahí terminó el primer día. Todo lo que está antes del versículo 5 fue lo que fue creado el primer día. Luego, en el versículo 8, dice al final, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces, todo lo que está entre el 5 y el 8 fue lo que Dios hizo el segundo día. ¿Me entienden? Ahí está, en el versículo 6 y 7 dice que fue lo que Dios hizo en el segundo día. En el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. En el versículo 19, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces usted solo, ese versículo que usted va a tener encerrado en un circulito, usted sabe que lo que está antes es lo que Dios creó en ese día. ¿Me entienden la clave? Ven, allá usted sí lo hace, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que lo haga. Entonces, los animales terrestres hizo Dios el sexto día. Y después de hacer esos animales, ¿qué hizo? Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba hablando ahí? La Trinidad. Porque dice, hagamos. No estaba, como dicen los testigos de Jehová, en compañía de ángeles. Puesto que Dios no le podía decir a los ángeles, hey ángeles, hagamos al hombre, puesto que los ángeles no son creadores. Y por eso remarca después y dice, a imagen de Dios lo creó, no dice, y a imagen de Dios y de los ángeles lo creó, que no, a imagen de Dios. Así que hay que ponerle atención a los detalles. Dios había hecho al hombre, hermano, y luego dice, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Fíjense bien, Dios nos dio a nosotros la virtud, la capacidad, el poder, la autoridad de ser señores. Y a eso se refiere también la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre se refiere a varias cosas. Número uno, que nos parecemos a Dios. Así como cuando usted se mira al espejo, esa imagen que usted mira se parece a usted. No es usted, porque usted todavía está de este lado del espejo, ¿verdad? La imagen solo es una imagen, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿en qué nos parecemos a Dios? Porque somos a imagen de Dios. Nos parecemos, número uno, en que somos una Trinidad, así como Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos una Trinidad en ese aspecto. Cuerpo, alma y espíritu. Pastor, ¿y dónde dice eso? En 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí nos dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y también somos Trinidad en otro sentido. Tenemos tres atributos que Dios los tiene también. Sentimientos, intelecto o inteligencia y voluntad, que es capacidad de tomar decisiones. ¿Dios quiere esas cosas? Sí. ¿Y nosotros las tenemos? Sí. Por eso somos la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos puso a nosotros que tuviéramos esas capacidades que Él tiene. Sentimientos, intelecto y voluntad. Él es una persona, Dios es persona y nosotros somos personas. ¿Cuál es la diferencia entre la persona llamada Dios y la persona llamada Estanislao Castro, hermano Víctor, hermano Miguel,
¿Cuál es la diferencia entre la persona que es Dios y la persona de carne y hueso que somos nosotros? Ahí está, ¿verdad? Que somos de carne y hueso. Tenemos materia. Somos personas humanas. Personas humanas. ¿Y Dios qué tipo de persona es si no tiene cuerpo? Una persona espiritual. Una persona espiritual no tiene cuerpo. ¿Pero qué lo hace persona? Que tenga los atributos de personalidad, que son los tres antes mencionados: sentimientos, intelecto y voluntad. Si tiene esas tres cosas, es persona, aunque no tenga cuerpo. Si no tiene cuerpo, es persona espiritual. Si tiene cuerpo, es persona humana. Amén, hermano. ¿Verdad? Persona animal no hay, ¿verdad? La palabra, porque ahí dicen que somos animales. Bueno, depende cómo uno agarre la palabra, porque la palabra animal viene de ánima. Y la palabra ánima latín es una palabra latina que significa alma. Nosotros somos alma, o sea, desde el punto de vista etimológico somos animales. Pero Dios claramente hizo la separación entre los animales y el ser humano. En la Biblia no le llama animal al hombre, ¿verdad que no? En la universidad de entrada le dicen, somos animales racionales. Porque de entrada le van queriendo meter la gran mentira de que venimos del mono. Y yo creo que ninguno de ustedes considera que viene del mono, ¿o sí, hermano? ¿Hay alguien aquí que descienda del mono? Levante la cola, vamos a ver. Ya que nadie tiene cola. ¿Verdad? Entonces no venimos del mono, ¿no? Ya hubieran evolucionado. Muchas películas del planeta de los simios han visto, ¿no? Y por de tantas películas se hicieron locos. Bueno, entonces, hermano, viene Dios y dice, y señoré en los peces del mar, y esta es otra cosa en lo cual Dios nos hizo a su imagen, nos hizo parecidos a Él. Así como Él es Señor, así como Él es el que manda, así como Él gobierna sobre toda la creación, a nosotros nos hizo co-gobernadores juntamente con Él. O sea, que a nosotros Dios nos dio dominio, pero ¿dominio sobre qué? ¿Será sobre los ángeles? No. Sobre los animales. ¿Ya? ¿Será que a los ángeles les dio dominio sobre nosotros? Tampoco. Ni nosotros tenemos dominio sobre el reino llamado los ángeles, ni ellos sobre nosotros. Ellos solo son protectores de nosotros. Nos ministran, nos cuidan, nos guardan, según como Dios les da la orden, ahí andan cuidándonos, aunque usted no lo vea. Pero no estamos obligados ni a darles adoración, ni ningún tipo de culto. Eso está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Porque hay gente que adora a los ángeles, o compra libros que hablan sobre el tema de los ángeles, y entonces le rinden culto a los ángeles. Eso es pecado, es prohibido ante Dios, ¿verdad? Entonces, ni nosotros tenemos dominio sobre ellos ahorita, ¿no? La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, o sea que los vamos a gobernar a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la esposa de Cristo. Amén, hermano. Y Cristo es cabeza de los ángeles, Él manda a los ángeles. Y si nosotros somos la esposa, nosotros vamos a mandar sobre los ángeles. Pero eso es la vida futura, ahorita no. Entonces nosotros, hermanos, nos parecemos a Dios en que así como Dios gobierna, también nosotros gobernamos. Pero el reino que Dios nos dio es el reino animal. O sea, nosotros gobernamos sobre toda la demás creación. Por lo tanto, el ser humano es la creación más grande de Dios. Amén, hermano. Por eso nos dejó de último. Siempre lo mejor Dios se lo reserva para lo último. Tal vez ahorita su vida espiritual usted la siente un poquito así, no sé, mal. Siente que Dios le ha dado algunas bendiciones, pero siente que no ha llegado a lo que usted quisiera. Amén, hermano. Es que Dios siempre se reserva lo mejor para después. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque quiere ver su perseverancia. Si usted se aparta, hermano, mire, quizás en el momento que Dios iba a mandar la bendición, usted se apartó y usted cree que Dios va a tener ahí la bendición hasta que usted se le ocurra regresar. No, Dios la va a tirar y el que esté sentado en su silla, a él le va a caer. Así que no se aparte de Dios, persevere, hermano. Amén. Bueno, fíjense bien. Dice luego, en el versículo 28, y lo bendijo Dios. ¿Y cuál fue la bendición? Les dijo, fructificar y multiplicar. Decíamos que esto es una bendición, que Dios nos hizo seres sexuales. Eso no es pecado. Hay gente y en las iglesias se promueve que el sexo es pecado. Y eso es falso, hermano. El sexo es algo hermoso, diseñado por Dios para la pareja, casados, ¿verdad? Solo así, arrejuntados no, ¿verdad? Tiene que casarse. Si no, ¿cómo se llama al pecado que se comete
cuando se tienen relaciones sexuales sin estar casados? Fornicación. Y eso no le podemos cambiar de nombre para quedar bien con alguna persona o no. O sea, tenemos que llamarle al pecado por su nombre. Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces, pero Dios diseñó la relación sexual, porque si no, no hubiera hecho los órganos sexuales como los hizo, y tampoco le hubiera dicho al hombre que se multiplicara, que llenara la tierra. ¿O no lo dice, hermano? Mire lo que dice. Lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. ¿Qué significa llenar la tierra? Hacer otros seres humanos. Por ahí está una teoría que dice: el pecado de Adán y Eva fue el sexo. El fruto prohibido era el sexo. Eso es falso, hermano. Antes del pecado, ya Dios le había dicho a Adán y Eva que tuvieran relaciones para tener hijos. ¿Sí o no? Entonces, no me vayan a decir que el sexo es pecado. En algunas religiones el sacerdote, el líder religioso, no se casa, porque dicen ellos de que es mejor el celibato, y por eso es que a veces esos hombres terminan abusando de los monaguillos y de las personas que les colaboran o de los niños que están ahí en la parroquia. ¿Por qué? Porque les dicen: no tenga relaciones sexuales, usted no va a tener esposa para servirle a Dios. Y si no tienen un don de continencia, como dice Pablo, se están quemando, ¿verdad? Porque tienen deseo sexual, porque Dios nos hizo con deseo sexual. O sea, usted no se asuste con eso, man. Ay, tuve deseo sexual. Es que eso no es pecado. El pecado es llevar a la ejecución el sexo cuando no es con nuestra pareja, o no es la esposa o esposo. Pareja no quiero quitarme esa palabra de la boca. Es que pareja parece ser como que se le está dando permiso, ¿verdad? Él es mi pareja. Y va a salir Ricky Martin que mire, y mi pareja, eso no, ¿verdad? ¿Me entiendes? Una aberración. No, pareja no. Hombre y mujer, varón y hembra los creó, ¿sí o no? No dice, y los creó, varón y hembra y el de en medio. No, varón y hembra, ¿verdad? Nada más. Entonces, viene y dice, fíjense bien: llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Eso es al ser humano. Y vea el versículo 30, que podían comer los animales. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Cuál es la diferencia o no hay diferencia entre lo que comerían los humanos y lo que comerían los animales en ese entonces? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? El zacate está nominal, el fruto. Ajá. Pero no solo el zacate, sino que los animales comen hojas, comen de cualquier otra cosa. Ajá, por eso, ya que eran herbívoros, los dinosaurios, hermano. Ya le voy a tener a Steven para que le dé una clase de dinosaurios. No, vegetariano. Dios nos hizo vegetarianos. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Ahí dice, al hombre, si no me creen, volvamos a ver el versículo, hermano, por favor, en el 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Al principio fue vegetarianismo. ¿Y por qué? ¿Será que es mejor la comida vegetariana? Sí, es mejor, ¿no? ¿Algún celular? El mío no es. ¿Hay algún celular puesto por ahí? No. Por los marcianos, ¿verdad? Sí, porque cuando hay un celular cerca, ¿verdad? Alguien está vibrando ahorita, ¿verdad? No se oye, pero vibra por ahí. Entonces, hermanos, les decía, es mejor. O sea, el vegetarianismo es mejor. ¿Se acuerdan que yo cuando les explicaba ahí de las leyes del Antiguo Testamento, qué fue lo que les dije? Que las leyes, además de que si somos obedientes a ellas, Dios nos bendice, pero que habían ciertas cosas, como la ley de Moisés, nosotros ya no estamos obligados a guardarla, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? Salvo las que se repiten en el Nuevo Testamento, es así. Porque nadie me puede decir, mire, ya no guardemos los 10 mandamientos porque eso era de la ley de Moisés. Cuidado,
Porque esos mandamientos se vuelven a repetir bajo la gracia, ¿o no, hermano? Pero nunca en la Biblia va a encontrar usted que la ley era para salvación, ¿o sí, hermano? Ni en el Antiguo Testamento. Hay gente que creía que por guardar la ley. Bueno, la palabra de Dios deja bien en claro que si hubiera algún ser humano que la pudiera guardar a perfección, tal vez se pudiera salvar. Pero ¿ha habido alguien que la hubiera guardado totalmente, aparte de Jesús? Nadie. Ni Enoc. Nadie. El único perfecto ha sido Jesucristo. Entonces, si nadie la podía guardar, todos hubiéramos ido al infierno, ¿sí o no? Dios nunca dejó la ley para que nos sirviera para salvación. La ley, la Biblia claramente establece que era un espejo. ¿Cómo así? Usted agarra el espejo y se mira si está sucio o no. ¿Sí o no, hermano? La pregunta es, si usted agarra el espejo y se mira que tiene tile en la cara, usted se pasaría el espejo sobre el tile para que se le quite. ¿Verdad que no? ¿Qué haría usted? Limpiarse. ¿Con qué? Lo más fácil. Ahí está. Pues sí. O sea, va uno al lavadero, ¿verdad? Saca un guacalito con agua y jabón y se lava. Y se le va a quitar mejor. ¿Sí o no, hermano? Pues es igual. La ley, la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, usted ve ahí que dice, no matarás a ti, yo maté. No adulterarás a ti, yo adulteré. No fornicarás a ti, yo forniqué. Y entonces uno dice, estoy sucio, dice uno. Usted no va a agarrar la Biblia y se la va a pasar por todo el cuerpo para que le quite el pecado, ¿verdad que no? Tiene que ir a lavarse. ¿Y con qué se lava uno los pecados? Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Amén, hermano? Entonces, ya ve, no es por guardar la ley nos sirve para ver la suciedad que tenemos. De tal manera que al vernos sucios, asistamos a Cristo para que Él nos lave. Mire qué bonito, ¿no? O sea que por mucho que usted se esfuerce por guardar la ley, eso no le va a dar entrada al cielo. La palabra usted lea, pero sepa que la palabra es para que les decirle a usted en lo que usted está fallando. Y que si usted cambia, Dios le va a prosperar. Pero no tiene nada que ver con salvación el guardar. Entonces, yo les decía, la vez pasada, les hablaba sobre la circuncisión, por ejemplo. No sé si se acuerdan. Que la circuncisión era para los judíos y era bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos obligados a circuncidarnos. Si no me cree, lea Hechos capítulo 15. Que ese fue precisamente el tema que se tocó en el primer concilio de Jerusalén. Se reunieron todos los líderes para tocar ese tema porque habían algunos hermanos que venían de Jerusalén y que les decían a los demás, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces los apóstoles dijeron, eso no es así. Y se pusieron a discutir todos los líderes y llegaron al acuerdo que a los gentiles no tenían que obligarlos a que se circuncidaran porque eso era de la ley y era para los judíos. Pero venía yo y les decía, en esa ocasión, mire, pero es que la circuncisión es saludable, ¿verdad? Dijimos de que al quitar el prepucio del bebé, lo que se lograba era de que se limitaban las posibilidades de que el hombre adquiriera el virus del papiloma humano y se lo transmitiera a la mujer. ¿Cómo la ve? ¿Quiere saber qué es el virus del papiloma humano? Métase en internet y ponga ese nombre y ahí le va a decir que, no le puedo dar toda la explicación científica, pero a lo que me refiero es que cuando Dios ponía leyes, era de una manera sabia. Él sabía por qué prohibía ciertas cosas. No lo veamos tanto así de que, ay, que si no guardo esto me voy al infierno. No. Si Dios cuando prohibía las cosas era para beneficio de nosotros. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, guarden el sábado, no era para tenerlo a uno amarrado a que no trabajara. No, es porque al cuerpo de uno le beneficia descansar, ¿o no, hermano? Si usted trabaja de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, se va a fundir. Y después todo lo que ganó por estar trabajando, al doctor se lo olvida dar. ¿Sí o no, hermano? Cualquier parecido es pura coincidencia. Eso sucede. ¿Cuánta gente no le da una enfermedad de los nervios y que del colon y que no sé qué y que siento esto, lo otro, el corazón? Por pasar tanto afligido y afanado trabajando. Entonces, hermano, es igual. Ahorita nosotros no estamos obligados a guardar una dieta vegetariana.
Pero entre menos carnes rojas o cosas que le puedan dañar, mucho mejor, ¿verdad? Evitar comer, vaya, la carne de cerdo dicen que trae muchas cosas dañinas, ¿verdad? Pero es rica, ¿o no? Si usted quiere, cómalo, no está prohibido, ¿me entiende? Pero si usted quiere sentirse mejor de su salud, no se la come. Pero no es que si se la come Dios va a decir, pecado, hijo mío, arrepiéntete, pecador, te voy a castigar. No, nada que ver con eso. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Pero el ser humano era al principio vegetariano. ¿Y cuándo fue que Dios quitó el vegetarianismo y permitió comer carne? ¿Cuándo creen que fue, hermano? No. ¿Saben cómo fue la cosa? Fue así, ¿no? Dios trabaja a base de dispensaciones. Pónganle requesón a lo que le voy a decir. Dispensaciones. ¿Y qué son las dispensaciones? Las dispensaciones no son, como algunos dicen, periodos de tiempo, así decía yo antes también, ¿verdad? Pero hay un error ahí en el concepto. No es el periodo de tiempo, no. Es la forma en que Dios trata con el ser humano en las diferentes épocas de la historia. Dios no siempre ha tratado de igual manera al ser humano. Le voy a poner un ejemplo. En el jardín del Edén se le conoce como la dispensación de la inocencia. O sea, era el tiempo cuando solo existían Adán y Eva, no había pecado, eran inocentes. ¿Cuántos mandamientos les dio Dios en el jardín del Edén? ¿Será que les dio los 10 mandamientos? ¿Les dio los 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo? No. ¿Cuáles mandamientos tenían Adán y Eva en el jardín del Edén? Solo uno. ¿Cuál era? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien. Un solo mandamiento. Esa era la dispensación de la inocencia. Pero viene Adán y Eva y no pudieron cumplir un mandamiento. Y nosotros queremos cumplirlos todos ahora, ¿no? Y son un montón. Una Biblia de 66 libros llena de mandamientos. Y usted lo quiere cumplir y Adán y Eva uno no pudieron cumplir. Vea qué ridículo. Es por demás que un ser humano diga, yo me voy a... No estoy diciendo que es malo que lo haga, inténtelo, luche contra el pecado. Pero de que va a lograr guardar todos los mandamientos es imposible. Tarde o temprano, cuando menos venga a sentir, va a estar pecando. Por eso es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que no perdemos la salvación. Si la perdiéramos, no, vamos al infierno ahorita todos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? De la dispensación, gracias. Ya ve que ahora el hermano Miguel está poniendo entonces. Ya ve, pónganse uso, hermano. La dispensación de la inocencia, ¿verdad? Y después, cuando Adán y Eva pecaron, a eso se le conoce al siguiente periodo como la dispensación de la conciencia. Adán y Eva andaban desnuditos, ya como 2 niños chiquitos y cuenta de edad. Ya, se iban a tener relaciones y todo, pero no tenían vanidad, no tenían pena ni nada. Pero después de que cayeron en pecado, dice que vieron que estaban desnudos y se escondieron detrás de un matocho, ¿no? Y entonces dice que hicieron unos delantales, dice, de plantas. Y Dios les dijo, no me gustan los delantales que se han hecho. Y Dios mató un corderito y con las pieles los cubrió. Símbolo de 2 cosas. Lo primero es que el hombre siempre busca excusas. Cuando ha pecado, para presentarse ante Dios, él se cubre, él solito, con excusas, ¿no? O sea, esos delantales que ellos se hicieron de plantas simbolizan todas las excusas que usted pone cuando lo agarran en curva, en pecado, ¿verdad? No, que yo no fui, que yo no tuve la culpa, que él me tentó, que el diablo me echó zancadillas. Y el pobre diablo allá por una esquina llorando que de solo a él le echan la culpa, ¿verdad? Todos nos limpiamos en el pobre diablo, ¿verdad? El diablo me tentó y yo caí. Cuando la Biblia dice en el libro de Santiago que a veces sucede que nuestra propia concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Entonces no siempre es el diablo el que tiene la culpa, hermano, porque son 3 enemigos que tenemos nosotros: el mundo, la carne y el diablo. Fíjense bien, el mundo, la influencia del entorno; la carne, la influencia de lo que llevamos dentro, el pecado, la naturaleza pecaminosa; y el diablo es algo externo, es un ángel que nos echa zancadillas. No siempre es el diablo el que nos hace caer en pecado. Atención, no siempre es el diablo. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa muchas veces. Así que, hermano, no hay que andar poniendo excusas. Si uno ha pecado, tiene que arrepentirse. Si uno ha pecado, tiene que buscar a Dios, porque solo Él nos va a solucionar nuestros problemas. ¿Amén, hermano? Pase adelante. Pase adelante.
¿Qué hizo Dios? Dijimos, hermano, mató a un animalito y lo cubrió. ¿Símbolo de qué? De Jesucristo. Porque el primero que hizo sacrificio de sangre fue Dios. No fue Abel, como algunos piensan, que Abel le presentó al Señor un sacrificio, un animalito, ¿va? No, el primero que hizo un sacrificio fue Dios. Porque para poder agarrar pieles y cubrir al ser humano, Adán y Eva tuvo que matar a un animalito, símbolo de Jesús. Y entonces Dios desde ahí nos viene diciendo de que el único medio en el cual Dios se siente satisfecho es que nos cubramos, que nos cobijemos con Jesús. Otra justificación no hay, por mucha excusa que podamos dar. Entonces, ¿por qué todo esto que estamos diciendo? Porque les decía yo la diferencia pues entre lo que es la ley, ¿verdad? Y la gracia, y les estaba mencionando esto de las dispensaciones. Viene el ser humano y a esto se le llama dispensación de la conciencia. Adán y Eva ya fueron conscientes que estaban desnudos, ya sabían que habían pecado, la regaron, y vino Dios y los sacó del jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, en esa dispensación, hermano, Dios da otros mandamientos. No fueron los 10 mandamientos, no fueron los otros 2. Ya vamos a llegar, no me quiero adelantar porque ya pronto vamos a llegar a esa parte. Pero es la dispensación de la conciencia después de la caída. Fallaron otra vez. Los mandamientos que Dios les dio en esa dispensación la volvieron a regar. Entonces Dios puso otra dispensación. En otro periodo de tiempo, Dios les dio otros mandamientos. Son la dispensación del gobierno humano, se le llama. Esta dispensación es después del diluvio. Porque Dios dejó andar al hombre a su propio libre albedrío, su propio gobierno. Por eso se le llama la dispensación del gobierno humano. Ahí fue que Dios ya les permitió comer animales. Antes eran vegetarianos. Durante las dos primeras dispensaciones, la inocencia y la conciencia, después de la caída, en ambas dispensaciones el hombre era vegetariano. El hombre comenzó a comer animales. Dios le dio permiso de comer a los animales después del diluvio, en la dispensación del gobierno humano. Veámoslo. Le voy a comprobar en este momento. Primero veamos el capítulo 2, versículo 16. 2:16 de Génesis. ¿Lo tenemos? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuevamente confirmamos durante la dispensación de la inocencia que podían comer árboles, de todo árbol del huerto. Ahí no le mencionó animales, podían comer solo animales. Pero vea lo que dice el capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí fue que la serpiente engaña al ser humano, cae en pecado, etcétera, etcétera. Ahora, movámonos al capítulo 9, ya después del diluvio, capítulo 9 del 1 al 3. Y ahí van a ver ustedes que Dios cambia. En esta dispensación ya les permite comer carne de animales. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Lo único que les prohibió es, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De la prohibición de comer sangre vamos a hablar después, pero era sangre de animales, no está hablando de sangre humana, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero hermano, queda claro entonces que Dios divide la historia en dispensaciones y que en cada uno de esos periodos de tiempo Dios administró las cosas de los hombres de diferente manera. Es como, se lo voy a decir de otra manera para que me lo entiendan. Es como que en cada periodo Dios les cambiaba la religión que debían seguirla, porque les cambiaba las reglas del juego, les cambiaba los mandamientos. Pero siempre en cada una de estas dispensaciones había algo en común, que Dios siempre les decía: pero lo único que a mí me agrada es el sacrificio, es lo único que me satisface, porque la paga del pecado es muerte, y para que ustedes no mueran tiene que morir otro.
que tiene que pagar por su culpa. Y siempre mataban animalitos, ¿sí o no? Que pagaban para que uno no tuviera que morir. En cada dispensación siempre fue la sangre. Pero las reglas del juego variaban. 10 mandamientos, 2 mandamientos, 3 mandamientos, 4 mandamientos, en cada periodo de tiempo, para demostrarle al hombre que por más mandamientos o por menos mandamientos que se le den, el hombre no puede cumplir. Y eso ha quedado, creo yo, que bien claro, ¿verdad, hermano? ¿O no? O alguno de ustedes puede decir que cumple. Vean que es ridículo. Entonces yo no entiendo por qué en la mayoría de iglesias solo a eso le dan, ¿verdad? Cumplir, hermano, cumplir, la palabra cumplir, ¿verdad? Y le dicen cumplir y cumplir y cumplir, y que cuidadito, porque si usted peca, no, hermano, ya se condenó. Y si Cristo viene y en esos momentos usted está pecando, se queda. Entonces a la suerte, hermano, es como el azar. Si tengo suerte y Dios no me haya en pecado, y si me ha... ¿verdad que no existe la suerte, verdad? Hermano, lo más probable es que todos estemos pecando en el momento que Cristo venga. ¿Cómo la ve? Porque así pecamos cada rato, aunque usted lo niegue, con una pequeña crítica, una mala mirada, un desprecio, cualquier cosa, ahí estamos pecando ya. Entonces, ya para terminar, hermano, solo quiero decirle esto. Allá en el versículo 31, Génesis capítulo 1, mira el último versículo, el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La otra semana vamos a comenzar a ver el reposo, el día séptimo. Hagamos un resumen. ¿Qué hizo Dios cada día de creación? Primer día de creación, ¿qué hizo Dios? Versículo del 1 al 4, ¿verdad? Dios lo que hizo fue, ahí dice que creó los cielos y la tierra, pero todo era un desorden, pero lo que Dios creó fue ahí la luz. Ya les expliqué que era eso, ¿verdad? Que posiblemente era la luz de Cristo, porque Cristo sale del seno del Padre a ayudar en la creación, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo creando juntos. Solo había tiniebla y sale la luz, una luz de Jesús, ¿verdad? El día 1 entonces se crea la luz. Número 2, hermano, segundo día, Dios creó, dice que lo que hizo fue que como la tierra estaba inundada de agua, agarró parte de esa agua y la llevó para arriba, para el cielo. Y en todo alrededor de la tierra quedó una cúpula de agua, alrededor, como una nueva capa de ozono. Entonces, a la expansión que quedó en medio, al aire que quedó en medio, se le llamó cielos. Eso fue lo que Dios hizo el día segundo, la separación de las aguas. Pero como siempre quedó agua sobre la tierra inundándola, Dios lo que hizo en el día tercero fue separar, hacer como un hoyo en la tierra, ¿verdad? Para que el agua buscara, y entonces separó. Estos van a ser los mares y esta va a ser la tierra. Y además hizo la hierba y la vegetación. Eso en el día tercero. Día cuarto, el sol, la luna y las estrellas. Amén. Día cuarto. ¿Qué hizo Dios en el día quinto? Hizo los animales del agua, hizo los animales terrestres, perdón, los animales acuáticos, ¿verdad? Y los voladores. Eso fue en el día quinto. Y en el día sexto, ¿qué hizo? Los animales de la tierra y el hombre. 6 días de creación, termina el capítulo 1 de Génesis. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de que terminemos con oración? Porque es bueno que si terminamos un capítulo, y es bueno que si usted tiene dudas ahorita, así rapidito, porque la hora ya no creció. ¿O todo quedó claro, hermano? Amén. Sí, lo que pasa es de que el capítulo 2 solo es una, como le dijera, el capítulo 2 no es que se repita otra vez como que Dios volvió a crear a Eva. El capítulo 2 es un desarrollo del 1. En el 1 está haciendo un resumen, varón y hembra lo creó. En el capítulo 2 comienza a dar detalles de cómo fue que creó a Adán y Eva. ¿Ya? Entonces es, hermano, como un sermón. En un sermón uno da la introducción y uno le puede decir, hermanos, este sermón se va a tratar de tal y tal y tal punto. Solo dio un resumen. Pero luego, después de la oración, ¿verdad?, ya comienza a desarrollar esos puntos. Por eso dice, primero varón y hembra los creó, y después en el capítulo 2 ya se detiene Dios a dar con todo detalle cómo fue que los creó. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermano? Sin miedo, hermano, sin miedo, tire a matar.
Y es que a mí me preocupa cuando no preguntan, porque yo siempre digo, cuando hago cultos de preguntas y respuestas, que si nadie pregunta es porque no leemos la Biblia. Solo el que lee la Biblia le salen dudas. Pero si uno no la lee, ¿qué dudas va a tener de la Biblia y no la lee? ¿Me entienden, hermano? Les queda de tarea que leamos la Biblia todos. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor y vamos a orar. Papito lindo, gracias te damos por una iglesia tan maravillosa que nos has dado. Gracias por el crecimiento que nos está dando. Gracias por todas tus bendiciones. Te amamos, papito lindo. Ahora te queremos suplicar, Padre, que si alguna persona no te ha recibido, lo puede hacer en este momento. Tócale el corazón. Si usted está acá sin Jesús, quizás nunca le ha recibido como su Señor y Salvador, y quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito a que se ponga de pie, ahí donde está. No estamos hablando de cambio de iglesia, Dios le bendiga, hermano, no me no estamos hablando de cambio de iglesia ni cambio de religión, hablamos de recibir a Jesús en su corazón. Hermano, lléguenlo acá, hermano. Hermano Oscar, ¿lo puede? Bueno, ahí, amén. ¿Alguien más, hermano, que quiera recibir al Señor? Los demás orando, hermano, para que Dios toque corazones. Si alguien más quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, póngase de pie. ¿Habrá alguien, hermano? ¿Habrá alguien? Papito lindo, gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias por ser tan lindo y maravilloso. Llévanos a nuestros hogares en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos otro buen aplauso al Señor. Amén, hermanos, estamos despedidos. Ya nos vamos a hacer la ruta, así que no os preocupéis, que ya nos vamos a llevar a todos.